Buenas tardes, profesora, compañeros, todos. Mi tema es relación entre las fuerzas que gobiernan el universo y los movimientos de la Tierra. Los conceptos del universo y los movimientos de la Tierra. El universo es el espacio y el tiempo que abarcan todo aquello que existe, es decir, todos los tipos de materia. Los planetas, las galaxias, las energías, la luz, las estrellas, los satélites y otros objetos celestes, incluso las leyes y los constantes físicas que los gobiernan. El universo puede ser infinitamente grande o puede contener otros universos. Sin embargo, hay que opinan que, aunque ciertamente el universo es muy grande, también es finito y continúa expandiéndose según la hipótesis cosmológica. No obstante, por medio de observaciones astronómicas, se sabe que el universo tiene por lo menos 93 millones de años luz de extensión y un año es la distancia que recorre la luz en un año. El universo, en cuanto a su color, históricamente se ha creído que es negro. Es lo que observamos cuando miramos al cielo en la noche, está despejada. En el año 2002, sin embargo, los astrónomos Carl Gleisy-Brugh y Van Baldry afirmaron que un artículo científico que el universo en realidad es de un color que decidió llamar café, cortado cósmico color marrón muy claro. Asimismo, el universo está formado por diferentes tipos de galaxias, que son agrupaciones masivas de estrellas, agrupaciones de galaxias. Le hablaré sobre los movimientos de la Tierra. Los movimientos de la Tierra se definen con referencia al Sol, que son la rotación, la traslación, la precisión, la nutación, el bambuleo de Charles. El movimiento de rotación es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre el eje terrestre que corta la superficie en dos puntos llamados polos. Este giro es de oeste a este, o sea, que si para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento es levogirio. La primera referencia tomada por el hombre fue el Sol, cuyo movimiento aparentemente originando en la rotación de la Tierra determina el día y la noche, dando la impresión que el cielo gira alrededor del planeta. Movimiento de traslación es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita elíptica alrededor del Sol en 365 días, algo menos de 6 horas, haciendo que uno de cada más de 4 años, al que se le domina año bisiesto, tenga 366 días. Movimiento de precisión. La precisión es el cambio lento, gradual, en la orientación del eje de la rotación de la Tierra. Se debe al movimiento de precesión de la Tierra causado por el momento de fuerza ejercido por el sistema de Tierra-Sol en función de la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto al plano de la órbita terrestre alrededor de 23 grados 43 actual. El movimiento de nutación, la precisión es aún más compleja si consideramos un cuarto movimiento, la nutación. Esto sucede cuando cualquier cuerpo simétrico o esteroide girando sobre el eje. El trompo peonza es un buen ejemplo, pues cuando se comienza la precisión como la consecuencia del movimiento de la caída, la púa del trompo se apoya en el suelo con más fuerza, de modo que aumenta la fuerza de reacción vertical, que finalmente llegará a ser mayor que el peso. Movimiento de bamboleo de Shell. Se trata de una pequeña oscilación de eje de rotación de la Tierra que añade 0.7 segundos de arco en un periodo de 433 días de precisión. La masa atmosférica
Posiblemente movimiento geofísico, bajo la corteza terrestre, variaciones de concentración salina en el mar, la luna de bombardeo de Charles y otros efectos menores se denomina movimiento polar. Gracias. El movimiento de rotación de la Tierra, como dice el título, es uno de los movimientos que realiza la Tierra, que consiste en girar en torno sobre su propio eje. La Tierra, al igual que todos los planetas del sistema solar, realiza esta rotación en torno a su propio eje, con excepción de Venus. Si tomamos en cuenta el polo norte como punto de vista, vemos que la Tierra gira en sentido antihorario. La Tierra realiza un giro completo sobre sí misma exactamente en 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. Esto se hace patente con el péndulo de Foucault. La Tierra gira con una velocidad de 1670 kilómetros por hora en el Ecuador, y este valor va disminuyendo conforme nos acercamos a los polos. La Tierra gira en el espacio al frente del Sol y en 24 horas, literalmente hablando, realiza una vuelta completa sobre sí mismo. Esto hace que haya 12 horas de sol a lo que le llamamos día y 12 horas de oscuridad a lo que le llamamos noche. ¿Qué causa la rotación de la Tierra? Antes de explicar la causa por la cual la Tierra rota, es importante remontarnos al nacimiento del sistema solar. Después del Big Bang se formó una gran nube de polvo, roca y gas que giraba a gran velocidad, compuesta por helio, hidrógeno y otros elementos pesados. Al no ser una masa homogénea, su crecimiento provocó fuerzas y asimetrías gravitacionales que, según las leyes de conservación del momento angular, resultó en planetas redondos, cuya inercia lo mantiene rotando ininterrumpidamente. Como nuestro planeta nació rotando, es lógico que continúe rotando sobre su propio eje. Características del movimiento de rotación de la Tierra. Alguna característica del movimiento de rotación de la Tierra es que lo realiza en torno a su propio eje, presenta una dirección de oeste a este en un sentido antihorario. El tiempo que emplea es de 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. La duración de rotación es de 28 kilómetros por minuto en el círculo ecuatorial, y el grado de inclinación en el eje es de 23 grados con 27 minutos y 30 segundos. Pero ¿por qué no sentimos que la Tierra rota? Pues no sentimos ningún movimiento porque el movimiento de rotación de la Tierra es constante. Es decir, la velocidad con que la Tierra rota siempre será igual. O sea que no se acelera ni se desacelera. Uno solamente puede sentir un movimiento si cambias de velocidad. Pruebas experimentales. La primera prueba experimental que comprobó que la Tierra rota es el péndulo de Foucault. Este péndulo de Foucault fue creado en 1851 por Jean-Bernard Léon Foucault en el Panteón de París. Consistía en un péndulo simple con una esfera de 30 kilogramos y un hilo metálico de alrededor de 68 metros de largo, que se dejaba oscilar en cualquier dirección. Este movimiento oscilatorio se deriva por la fuerza de gravedad de este objeto, que hace que se desplace, y de la inercia de dicho cuerpo una vez esté en movimiento. En teoría, un plano de oscilación de un péndulo debería mantenerse fijo en el espacio, pero por la rotación de la Tierra
provoca que vaya variando en su plano de oscilación. Aquí, por ejemplo, de forma más clara, voy a demostrarle cómo Foucault demostró que la Tierra rotaba. Supongamos que esto es la Tierra. Este viene siendo el péndulo. Si yo hago oscilar, ahí vemos que el péndulo sigue oscilando en un mismo plano, pero la Tierra está rotando. Nosotros en el exterior vemos esto. El plano sigue en un mismo, el péndulo sigue en un mismo plano y la Tierra rota. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos colocáramos en la Tierra? Viendo que nosotros estamos en la Tierra, nosotros no vemos que la Tierra rota. Pero al contrario, si estamos colocados en la Tierra, vemos que el que está rotando viene siendo el péndulo. Así fue como Foucault demostró que la Tierra rotaba. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada profesora Leila Garibaldi y compañeros todos. A continuación, con el tema del compañero Samir, voy a estar hablándoles sobre las consecuencias del movimiento de la Tierra. Primero que nada, es importante señalar que el movimiento de la Tierra fue descubierto por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, el cual descubre que la Tierra se mantiene en constante movimiento, girando sobre su propio eje. Y a la vez que descubre que la Tierra gira alrededor del Sol. Estos movimientos él los reconoció como movimiento de rotación y movimiento de traslación. Evidentemente, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación producen algunos efectos o consecuencias que se ven reflejadas en nuestro planeta. Podemos mencionar las consecuencias. Están las consecuencias ambientales, consecuencias climatológicas, consecuencias terrestres y consecuencias físicas. Dentro de las consecuencias las consecuencias ambientales, podemos mencionar la sucesión del día y la noche. Recordemos que nuestro planeta se mantiene en constante movimiento, como lo señaló Copérnico, y por ende dura alrededor de 24 horas en completar un ciclo. Es por eso que una cara siempre va a mantenerse reflejada hacia el sol y la otra va a mantenerse reflejada hacia la oscuridad. Y esto es reconocido como día y noche. Esta sucesión de día y noche determina mucho o influye mucho en la vida del hombre o en la vida de los animales y las plantas, ya que, por ejemplo, el hombre requiere de descanso durante la noche y durante el día realiza actividades, y asimismo las plantas requieren de la misma situación que el ser humano. En la siguiente consecuencia podemos ver la determinación de las horas y el uso horario. Recordemos que como la Tierra se mantiene en constante rotación, una cara va a señalar una hora y otra cara otra hora. Por ejemplo, estamos en Panamá y son las 5 de la tarde, y en otros continentes o en otros países son las 5 de la mañana, 6 de la tarde, y hay diferentes horarios. Esto se debe a que se determinó el uso horario, que está clasificado o segregado en 24 zonas y que parten desde el meridiano de Greenwich. En cuanto a las consecuencias climatológicas, podemos mencionar la variación de la temperatura. Como sabemos, ya mencionado anteriormente, el movimiento de la Tierra, que es constante, una cara de la Tierra siempre va a mantenerse reflejada hacia el Sol, lo que produce que durante ese lapso las temperaturas de la Tierra se eleven y evidentemente en la noche, cuando se pone hacia la oscuridad esa cara, la temperatura disminuye. Estas variaciones se dan constantemente producto de esta rotación. Ahora veamos los cambios, las consecuencias terrestres. La primera que podemos ver en esta consecuencia terrestre es los cambios en la forma de la Tierra. La Tierra, como sabemos, no tiene una forma esférica perfecta. Esto debido a que
la Tierra se mantiene en constante giro y esta gira alrededor de 1600 kilómetros por hora. Estos giros lo que produce un pequeño achatamiento en la parte de los polos, tanto polo norte como polo sur, y en el centro un pequeño abombamiento en el globo terráqueo. Esto se debe a la fuerza centrífuga que ejerce la Tierra durante la rotación. Otra de las consecuencias terrestres está los puntos cardinales. Sabemos que son puntos imaginarios que se fijan o se han establecido y se clasifican o están establecidos en norte, sur, este y oeste. En cuanto a las consecuencias físicas, me gusta esta parte porque habla sobre las caídas, la desviación de las caídas de objetos libres. Y en esto quisiera ilustrarlo con esta pequeña botellita. Y sabemos de que la Tierra ejerce una fuerza de gravedad hacia el centro de la Tierra. Es por eso que ningún objeto puede moverse de sí mismo o puede salirse disparado de la Tierra. Entonces, pero el efecto de rotación en la Tierra, como mencioné, ejerce una pequeña desviación en los objetos al caer en una altura libre. En este caso, obviamente no hay una altura considerable, pero si nos ponemos a una mayor altura, ya sea 50 metros, podemos ver que el objeto va a tener una leve desviación hacia el este. Entonces, esto es un efecto o una consecuencia de la rotación de la Tierra. En cuanto a la desviación de las corrientes marinas y vientos, podemos observar que la Tierra, en la pantalla vamos a observar la imagen, la Tierra gira alrededor, en el centro tiene una velocidad mayor, en la parte norte y sur tiene una velocidad un poco, se disminuye la velocidad, y esto lo que conlleva a que los vientos tengan de mayor presión a menor presión, y por eso esto se produce el efecto llamado efecto Coriolis. Con esto culmino la clase y muchas gracias. Continuamos con la siguiente compañía. Mi nombre es Leisuri Mendoza. Hoy me corresponde explicar qué es el movimiento de revolución o traslación, las estaciones del año, la zona climática y la duración del día y la noche. Como primer punto, hablaré sobre el movimiento de revolución o traslación. El estado de aquel objeto que cambia de sitio, a esto se le conoce como movimiento. El término movimiento proviene del verbo mover, que se refiere a conseguir que un cuerpo cambie su posición propia y se traslade a otra distinta. A esto se le considera movimiento. ¿Qué es traslación? Traslación. Este concepto tiene varios significados, pero en esta oportunidad podemos decir que traslación es el movimiento desarrollado por un cuerpo que traza una curva de amplios radios respecto a su dimensión propia. Dando estos conceptos, podemos saber que el movimiento de traslación, también conocido como movimiento de revolución, es aquel que realiza el planeta Tierra alrededor del Sol, describiendo un trayecto levemente elíptico. Se calcula que la órbita terrestre alrededor del Sol tiene un perímetro de 930 millones de kilómetros y mantiene una distancia del Sol que promedia los 150 millones de kilómetros. La distancia se le ha designado con el nombre de unidad astronómica. En la velocidad del desplazamiento de la Tierra, el desplazamiento de la Tierra sobre el eje elíptico alcanza los 108.000 kilómetros por hora. El tiempo que la Tierra toma darle la vuelta al Sol y regresar a su posición inicial se calcula que es de 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9,76 segundos. A esto se le conoce como año sideral. Se habla que el año solar o tropical es el tiempo que transcurre entre los dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio medio. El año dura 365 días,
5 horas 48 minutos y 45,6 segundos, puesto que la Tierra describe un movimiento elíptico alrededor del Sol que en algunas ocasiones suele llegar a su punto más alejado. La distancia es de 152.098.232 kilómetros. A esto se le denomina hefelio. Esto suele ocurrir en el mes de julio. Por otra parte, el punto más aproximado del movimiento de la Tierra al Sol se le denomina perihelio y tiene una distancia de 147.098.290 kilómetros. Esto suele ocurrir en enero. Visto desde el polo norte, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol presenta un sentido antihorario, es decir, opuesto a las agujas de reloj. La causa del movimiento de traslación es la acción de la gravedad que ocasiona una serie de cambios que, al igual que el día, determinan el tiempo. Las principales consecuencias que tiene que nuestro planeta lleve a cabo dicho movimiento es a la que le dé lugar a las conocidas llamadas estaciones del año, primavera, otoño, invierno y verano. Y no solo eso, sino que debido a la misma en diferentes partes del globo terráqueo hay diferentes estaciones del año. Un ejemplo de eso es que en España se vive el invierno y en Chile se disfruta el verano del año. La estación son cada uno de los periodos de tiempo en el que se divide el año y con una duración mayor que la de los meses. Se caracteriza por el comportamiento típico de algunas variables meteorológicas como temperatura, precisión y viento. Se presentan de una manera cíclica e invertida entre un hemisferio y otro. La sucesión de las estaciones es causada por la característica astronómica de nuestro planeta. Existe una idea equivocada y muy extensiva según la cual las estaciones se verán a la forma elíptica de la órbita y por su movimiento de traslación que acerca y aleja el planeta al Sol. Pero la verdadera causa de las estaciones del año es la combinación del movimiento de traslación con la inclinación del eje de giro que se da prácticamente en todo el año. Cualquier planeta o satélite con inclinación axial y distinta a cero podrá tener estaciones. Este periodo dura 3 meses y se denomina primavera, verano, otoño e invierno. En algunas regiones o partes de la Tierra cercana al Ecuador solamente existen 2 estaciones, que es la estación seca y lluviosa, ya que esta varía dramáticamente al régimen lluvioso menos la temperatura, que es la primavera. La primavera comienza el 21 de marzo y culmina en junio. Los días comienzan a ser más largos y la temperatura se suaviza y hay lluvias abundantes. El verano comienza el 21 de julio y culmina el 20 de septiembre. La precesión se da en forma de tormenta y la temperatura se eleva. El trimestre con mayor temperatura es junio, julio y agosto en el hemisferio norte y en el sur se da en enero y febrero. Otoño empieza el 21 de septiembre y culmina el 20 de diciembre. Los días son más cortos y la temperatura baja. Hay abundancia de lluvia. El trimestre con mayor temperatura es junio, julio y agosto en el sur, en el norte, y en el sur es diciembre, enero y febrero. El invierno empieza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. Las precipitaciones se dan de forma de nieve, la temperatura es fría. El trimestre con menos temperatura se da en diciembre, enero y febrero en el hemisferio norte y en el sur se da desde junio, julio y agosto. Zonas climáticas son zonas con climas distintos.
que se produce en dirección del este al oeste y se pueden clasificar utilizando distintos parámetros climáticos. En general, las zonas climáticas son en forma de cinturón y circulan alrededor de los polos en algunas zonas. Las zonas climáticas pueden ser interrumpidas por los océanos o montañas. La radiación solar llega al suelo en distintas partes y a la Tierra con distintos ángulos. En el Ecuador, la luz y el sol llegan casi perpendicular, mientras que en los polos el ángulo del sol es menor e incluso bajo el horizonte de duración de la noche a lo largo de la estación del año. La posición del sol a la Tierra, por lo tanto, el ángulo incidente de la luz del sol también cambia. El ángulo del sol al meridiano varía paralelamente los 90 grados en los trópicos hasta el horizonte cero. El sol no aparece o aparentemente en el horizonte dentro del círculo polar. De este modo el sol calienta la Tierra alrededor del Ecuador con más fuerza que en el polo. Las zonas climáticas son las zonas templadas, tropical, subtropical, las subpolares y la tundra. La duración del día y la noche va cambiando en el transcurso del año, siendo la duración media del día 12 horas en todas las latitudes y el equinoccio más de 12 horas en primavera y verano, siendo el día más largo del solsticio de verano y la noche más corta. Por otra parte, dura menos de 12 horas el otoño y el invierno. En el solsticio del invierno los días son más cortos y las noches son más largas. Muchas gracias. Movimientos y perturbaciones de la Tierra. Las perturbaciones de la Tierra. En astronomía, una perturbación es la modificación que experimenta el movimiento de un astro a lo largo de la órbita como consecuencia de la atracción ejercida por los astros próximos. Las perturbaciones seculares se deben a ciclos muy lentos y pueden afectar al valor del eje mayor y de la excentricidad, a la inclinación del plano de la órbita y a la orientación de ésta en el espacio. Las perturbaciones continuas tienen periodos mucho menos largos y el astro principal y el astro perturbador no tienen sus órbitas en el mismo plano. Se produce una retrogradación continua, aunque no uniforme, de la línea de los nodos de la órbita perturbada. Las perturbaciones periódicas dependen de las posiciones relativas de los planetas. Son máximas cuando el planeta perturbador y el planeta perturbado se encuentran sensiblemente alineados con el Sol y el mismo lado de este, siendo mínimas cuando el Sol se encuentra entre ambos. Los movimientos de la Tierra. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje desde el oeste hacia el este, está el encargado de marcar los días y las noches. Como la Tierra es de forma esférica, durante el movimiento de rotación, los rayos del Sol solo pueden iluminar una parte de la Tierra mientras que la otra queda oscura. Por ello, cuando una zona caen los rayos solares es de día, pero en otra es de noche, y así durante todo el movimiento. A través del péndulo de Foucault se puede demostrar cómo es la rotación de la Tierra y se puede determinar la latitud de un lugar sin tener que recurrir a las observaciones astronómicas. El movimiento de rotación genera diferentes efectos sobre la Tierra y sobre los seres vivos, los cuales determinan en gran medida nuestras rutinas diarias y de modo de desarrollo humano. Las consecuencias del movimiento de rotación son el día y la noche, el achatamiento de los polos, la desviación de los vientos y las corrientes marinas. Los vientos y las corrientes se mueven en diferentes direcciones según el hemisferio y las diferentes zonas horarias y los puntos cardinales. El movimiento de traslación de la Tierra. El siguiente movimiento del planeta
se produce por los mismos motivos que de la rotación de la Tierra. Debido a la manera en la que se forman los planetas, toda la materia presente en el sistema solar está en giro constante. La vuelta alrededor del Sol dura 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos y se considera un año sidéreo. Este movimiento terrestre es el que provoca las estaciones dependiendo si se encuentra en un punto u otro giro. Hay continentes que duran un año, están más alejados y otros más cercanos al Sol por la inclinación del eje terrestre. El movimiento de nutación es más complejo que el movimiento anterior. Este se produce por una especie de cimbreo del eje polar terrestre. Esto hace que al realizar el movimiento de precesión de los equinoccios, el recorrido no sea completamente circular, sino que tenga picos. El movimiento es cíclico y cada uno de los episodios dura algo más de 18 años y medio. Durante este tiempo, la variación de un máximo de 700 metros respecto a la posición inicial. Este desplazamiento fue descubierto en 1728 por un astrónomo británico y no lo hizo público hasta 1748. Además, no fue hasta 20 años más tarde cuando se descubrió que este movimiento era provocado por el efecto gravitatorio de la Luna. El bamboleo de Chandler. Este movimiento de la Tierra es el más enigmático de todos. Fue descubierto en 1891 por el astrónomo estadounidense y al día de hoy no se sabe qué lo provoca. Por culpa de este bamboleo, se produce una variación de 0,7 segundos de arco en el periodo de 433 días del eje giratorio de la Tierra y produce un giro entre 3 y 15 metros de diámetros por parte de ambos polos.